En la clase de hoy nos vamos a dedicar a estudiar las enfermedades forestales llamadas de declinación y el mal del ciprés. A lo largo de toda la materia utilizamos el marco conceptual del triángulo de las enfermedades como el marco dentro del cual entendemos o intentamos entender todas las enfermedades que estudiamos. Este marco conceptual es frecuente y lo hemos encontrado a lo largo de todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora, y como recuerdan, está constituido por tres elementos: el hospedante, la planta que eventualmente se va a enfermar; el patógeno, que es el organismo biológico que provoca la enfermedad, provoca el daño; y el medio ambiente, que interactúa con ambos, facilitando o impidiendo el desarrollo de uno o el desarrollo de otro. Esto dicho brevemente. Cada uno de estos tres elementos, como sabemos, varía en su intensidad, determinando de esta manera triángulos o enfermedades, digamos, de distinto tamaño, de distinto grado de afección. Ahora bien, dentro de los bosques existe también otro marco conceptual de cómo entender las enfermedades, que en realidad es un marco conceptual que explica un grupo de enfermedades en donde no hay un patógeno claramente presente y causante a ciencia cierta de la enfermedad forestal. En este caso, hay tres factores que llamamos el factor disparador, los factores disparadores, los factores predisponientes y los factores contribuyentes, que son tres tipos de elementos los cuales interactúan entre sí de distinta manera, con distinta intensidad, y provocan un decaimiento o una declinación progresiva del estado sanitario de los árboles. Hay una declinación progresiva manifestada generalmente como una defoliación, una pérdida de coloración seguida de defoliación, una actividad fisiológica menor en forma progresiva de los árboles, hasta que los mismos se mueren. ¿Cómo están constituidas las enfermedades de declinación? Los elementos comunes son tres factores que siempre están presentes, que son los factores disparadores, que son aquellos de acción relativamente corta en el tiempo y que afectan la vitalidad del árbol, por ejemplo, por sequías repetidas a lo largo de 2 o 3 años, lo cual son eventos puntuales, acotados en el tiempo, pero que marcan un debilitamiento inicial del árbol. O, por ejemplo, una plaga entomológica que provoca a lo largo de 2-3 años una defoliación intensa del árbol, lo cual le provoca un debilitamiento al árbol, ya que éste tiene que utilizar sus reservas para poder seguir viviendo años tras años. Se provoca un desequilibrio que es acotado en el tiempo, ¿sí? En el sentido de que si bien es repetido en 3 años, por ejemplo, la acción de los insectos es puntual en el tiempo, durante, por ejemplo, un mes, 20 días. Luego tenemos los factores predisponentes, que son aquellos factores generalmente del medio ambiente que predisponen a la planta para que no pueda recomponer su estado fisiológico óptimo provocado por los factores disparadores.
Y por último tenemos los factores contribuyentes, que son aquellos que son generalmente de origen biológico, aunque no totalmente, que predisponen o contribuyen a que el deterioro progresivo de la planta avance, o sea que este deterioro sea progresivo, o sea, vaya avanzando. Por ejemplo, la acción de organismos fitopatógenos que pueden atacar la albura o que pueden atacar el follaje, aprovechando la situación de debilitamiento de la planta y que normalmente no actuarían. La acción de estos tres factores en su severidad, en su frecuencia y en la duración van a determinar que esta enfermedad de declinación se dispare, se inicie y luego avance. Es común de muchas enfermedades de declinación la existencia de organismos oportunistas que aprovechan la situación de debilidad de la planta para atacarla. Pueden ser uno o varios organismos, pero ninguno de ellos por sí solo, en un ensayo de inoculación para corroborar los postulados de Koch, puede demostrar de que sea el agente causal. En estas enfermedades, el clima y el sitio forestal actúan como factores predisponientes o disparadores. Las plantas afectadas, en las plantas afectadas se observa que las raíces primarias y la cantidad de micorrizas disminuyen, o sea, hay una afectación de la cantidad de raíces primarias activas y en el caso de las plantas micorrizadas, que son casi todas, la cantidad de micorrizas disminuye. En la planta, como consecuencia de este estado de declinación, disminuye la concentración de carbohidratos de reserva, dado que la planta tiene que utilizar los mismos para poder persistir, ya que ha dejado de tener un nivel de actividad fotosintética normal. Y otra característica es que en estas enfermedades de declinación, los árboles dominantes, codominantes, maduros, también se enferman. O sea, aquellos árboles que teóricamente están en la plenitud de su crecimiento, en una posición sociológica dentro de un rodal o de la plantación que los beneficia, por su porte, por el tamaño de la copa, también se enferman. Entonces, volviendo al gráfico de lo que es una declinación forestal, no la representamos como un triángulo, sino como una espiral con tres curvas, las cuales van evolucionando según los factores que intervengan hasta la muerte del árbol o de los árboles, lo cual está en este gráfico representado en el centro. Tenemos en la curva, digamos en la espiral del centro, los factores disparadores, por ejemplo, la acción de insectos defoliadores, las sequías, la excesiva sal, esto en medios urbanos, las heladas, son factores que por su persistencia, por su acción, que generalmente es puntual, son factores disparadores del debilitamiento de los árboles y el inicio de la declinación de su vitalidad. Como factores predisponientes tenemos el potencial genético, la edad, la acción de virus, el medio ambiente urbano, la compactación del suelo, la fertilidad del suelo,
la cantidad de humedad en el suelo, las características, el drenaje, el cambio climático, la polución ambiental y la edad de la planta. O sea, todos estos son factores que predisponen hacia la declinación. Y como factores contribuyentes pueden ser distintos tipos de organismos, como ser hongos que provocan cancrosis o insectos que provocan galerías en la corteza, son los descortizadores o aquellos que viven formando galerías en la albura, la presencia de patógenos como armilaria, otros hongos degradadores, nematodes, virus que finalmente llevan a la muerte de los ejemplares. Entonces, vamos a tomar como un ejemplo de lo que es una enfermedad de declinación o si es una enfermedad típica, que la podemos enmarcar dentro del triángulo de las enfermedades clásico, al mal del ciprés. Una enfermedad que está distribuida en Patagonia en toda el área de distribución, desde Neuquén hasta el centro de la provincia del Chubut, que es donde está distribuido el ciprés de la cordillera. Una enfermedad que fue detectada por los ingenieros hacia mediados del siglo pasado, en 1945. En esta fotografía observamos una característica de la enfermedad, que es formar manchones con una distribución agregada, o sea que los individuos enfermos se agrupan con otros individuos enfermos. Esto es una sintomatología a nivel de rodal. También la enfermedad se puede presentar en forma desagregada, o sea que los individuos enfermos están entremezclados con ejemplares que están totalmente o aparentemente sanos. En esta fotografía justamente observamos esta distribución que llamamos desagregada. A nivel de cada uno de los ejemplares, recién vimos a nivel de rodal, pero a nivel de los ejemplares, los síntomas presentes son la clorosis foliar, el marchitamiento y el amarronamiento y la defoliación progresiva de los ejemplares afectados. Según estas características podemos clasificar a los individuos como sanos, enfermos o muertos. Y según el porcentaje de defoliación, la presencia de clorosis, amarronamiento o bien el porcentaje de defoliación mismo, podemos hacer clases de vitalidad, que en este caso las clasificamos de 0 a 5, son 6 en total, porque estaría el 0 incluido, dos clases de vitalidad que llamamos ejemplares sanos, donde el porcentaje de defoliación es hasta un 25%. Los individuos que son enfermos, ya sea en 2 o 3, según un porcentaje de defoliación que va hasta el 60% o hasta el 90%, y luego los individuos muertos, que son aquellos que están totalmente defoliados. Y dentro de los muertos podemos distinguir aquellos que están muertos recientemente, lo cual nos damos cuenta porque la corteza está entera. En cambio, aquellos que ya tienen 2 o 3 años de totalmente muertos ya tienen la corteza agrietada y longitudinalmente quebrada o hendida. Y podemos hacer una diferenciación temporal referida al tiempo que hace que están muertos esos ejemplares. Acá tenemos dos ejemplos de individuos
el de la izquierda con una vitalidad enferma de clase 2, a la derecha una vitalidad de la copa de clase 3. Observamos cómo hacia la 3 ya hay una mayor defoliación y que esta está centrada, como vemos en este ejemplar, en la parte central e inferior de la copa, en los lugares donde se produce la defoliación. Acá observamos otra fotografía de lo mismo, individuos que están intensamente defoliados, enfermos, la clase 3, y también la clase 4, con los individuos muertos recientemente. Y a la derecha otra fotografía de un ejemplar de clase 3. De esta manera podemos otorgarle una idea de cuán vital es ese individuo en función de la cantidad de copa sana que presentan. Y de acuerdo a las distintas clases podemos hacer una progresión o tener una idea de la progresión de la enfermedad. En este caso observamos un rodal donde están entremezclados individuos sanos con individuos o ejemplares ya prácticamente muertos o a punto de morir, porque tienen hacia la derecha observamos varios ejemplares con muy pocas hojas en las puntas de las ramas superiores. Son ejemplares que están prácticamente muertos. Pero una característica de la enfermedad es que puede ocurrir variación de la vitalidad entre plantas de un mismo rodal que están muy cercanas entre sí. Aparte de las características de las copas, otro síntoma que no es constante pero que aparece en muchas plantas enfermas es la presencia de exudados resinosos que se observan en la base del fuste. Como sabemos, la resinación es una característica, es un síntoma de sufrimiento de la planta, pero de origen totalmente desconocido. O sea, no es un síntoma que nos pueda relacionar con una causa determinada. Aún así, muchas plantas presentan este síntoma. Y cuando levantamos la corteza observamos que esa resinación se produce, como observamos en la fotografía de la derecha, por la presencia de bolsas de resina que se acumulan en determinadas partes debajo de la corteza. Otro síntoma que acabamos de ver en la fotografía anterior es que se desarrolla tejido floemático necrosado en el tallo, en la base del fuste, hasta el metro, hasta la altura del pecho de los seres humanos. Puede desarrollarse una necrosis, o sea, una muerte del tejido floemático y del tejido xilemático asociado al floema. Otra característica es que individuos de todos los estados sociológicos se ven afectados, tanto individuos dominantes y codominantes como intermedios y oprimidos. O sea, si bien los dominantes y codominantes pueden presentar una menor proporción de individuos enfermos, siempre observamos que hay individuos enfermos en esas clases dominantes y codominantes, y más aún en las clases intermedias y oprimidas dentro de un rodal. Otra característica es la incidencia alta que tiene esta enfermedad en muchas zonas de Patagonia,
Acá tenemos una tabla donde se han estudiado 10 rodales, están indicados la densidad, el número de plantas por hectárea, y se puede observar que esto viene de rodales a lo largo de la región andino-patagónica. Observamos que el porcentaje de individuos enfermos y muertos varía desde un 30 a un 80%, o sea, con un promedio de un 50% de individuos afectados. Y cuando lo llevamos esto al área basal, que es la cuarta columna, vemos que el área basal puede también ser muy alto, y cuando lo llevamos a porcentajes también observamos que el área basal, cuando el porcentaje de área basal de los individuos enfermos y muertos pueden representar el 50% de los individuos, o digamos, el 50% de todo, del área basal de todo el rodal. Esto nos da una idea de por qué el mal del ciprés es tan preocupante en Patagonia. Es así porque es una enfermedad que termina matando a gran cantidad de ejemplares. De hecho, toda la madera de ciprés de la cordillera que conocemos en casas, en muebles de todo tipo, ya no digamos artesanías que utilizan muy poca madera, pero todo lo que observamos en Patagonia, en hoteles, en los escaparates de negocios en las ciudades principales de Patagonia, en la construcción, todo eso es producto de material, de individuos muertos por esta enfermedad. Entonces, por último, otro tipo de síntoma que podemos mencionar es que es una enfermedad de crecimiento radial lento. O sea que hay una declinación progresiva en el crecimiento de los individuos enfermos. Y en esta tabla y en la que sigue, en este gráfico, perdón, en este y en el que sigue, hemos tomado dos individuos, uno sano y otro decaído, enfermo, que estaban creciendo bien, ambos en forma similar, hasta que uno de ellos, que incluso tenía mayor diámetro, digamos, alrededor del año 80 sufrió un evento por el cual comenzó a declinar y a decaer, y vemos que al cabo de 20 años, un poco menos de 20 años, prácticamente estaba muerto, porque observamos que la declinación era muy alta. En cambio, el otro ejemplar, que estaba muy cercano al anterior, siguió viviendo perfectamente y desarrollándose. Y en este caso tenemos otro par de ejemplares, uno sano y otro en estado de declinación. Fíjense que el sano al principio tenía un crecimiento menor, el otro estaba creciendo muy bien, el que finalmente se enferma, pero alrededor de los años 40, a mediados de los años 40, el árbol que finalmente lo encontramos como enfermo y que fue elegido para esta medición, sufre un evento, un fenómeno por el cual su crecimiento comienza a decaer a lo largo de 20 años, y luego, fíjense, luego de esos 20 años no muere, sino que persiste su crecimiento y repite de alguna manera, y dentro de sus capacidades, el crecimiento del árbol sano, indicando que el árbol tuvo un proceso de declinación, pero que no lo llevó totalmente a la muerte, aunque sí presenta los síntomas de la declinación progresiva, por lo cual fue elegido
para estudiársele el crecimiento radial de cada año. Pero finalmente, de alguna manera, logra recuperarse o mantenerse vivo a lo largo de mucho tiempo, y durante 60 años esta enfermedad tuvo un proceso de 20 años de declinación y luego quedó en un status quo, ¿sí? Repitiendo, reflejando el crecimiento del árbol sano. El lento decrecimiento radial es otro síntoma que no observamos con los ojos, pero sí lo podemos analizar mediante el estudio del crecimiento radial anual.